Bueno, para este segundo ejemplo de estequiometría vamos a ver una reacción un poquito más complicada de obtención de dióxido de azufre a partir de ácido clorhídrico y sulfito de sodio. Entonces, el ejercicio nos dice que para esa obtención se utilizaron 50 mililitros de una solución 0,25 molar de ácido clorhídrico, que sería este de acá, y 25 mililitros de una solución 35% masa sobre volumen de sulfito de sodio, que es esta que está acá. Entonces me pide que determinemos quién es el reactivo limitante y los litros de dióxido de azufre medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo mismo que la vez pasada, identificar cuántos moles tengo de cada sustancia. Entonces, vamos a empezar por la más complicada, que sería la del sulfito de sodio. ¿Por qué? Porque fíjense que yo tengo una concentración 35% masa en volumen. ¿Qué significa eso? Que yo tengo 35 gramos del sulfito de sodio en 100 mililitros de solución. No es lo mismo que la concentración molar. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en algún paso va a ser pasar estos gramos a moles, ¿sí? Para trabajar todo en moles. Primero que hacemos, lo que quieran, pero podemos empezar calculando entonces cuántos gramos yo realmente utilicé, porque los 35 gramos están en 100. Pero me pregunto, ¿yo usé 100 gramos de 100 mililitros, perdón, de esa solución? No, usé 25, que es el dato que tengo acá. Entonces, quiero buscar en 25 mililitros cuánta cantidad de sulfito de sodio puse a partir de su concentración, que es 35 gramos cada 100 mililitros de solución, obviamente, ¿no? Entonces digo, bueno, 25 por 35 dividido 100. Esto me da 8,75 gramos, ¿sí? Porque se me cancelan las unidades que son los mililitros de el sulfito de sodio. Como decíamos recién, nosotros lo vamos a querer en moles, así que lo que vamos a hacer es pasarlo a moles, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Con su peso molecular, que ustedes lo van a calcular con la tabla periódica. Yo, para agilizar el trámite, lo voy a buscar en internet. Y el sulfito de sodio pesa 126,04 gramos. Entonces, los 8,75 gramos de sulfito de sodio que yo tengo, ¿a cuánto equivalen? Sabiendo que un mol de ese sulfito de sodio, fíjense que sigo poniendo mol y no la M grande porque son dos cosas distintas, pesa 126,04 gramos. Entonces divido esto con 126,04 y me da 0,0694 moles del sulfito. Entonces hasta ahí ya encontramos qué cantidad de moles pusimos de este reactivo. Nos faltaría conocer cuál es el otro. Entonces para el ácido clorhídrico es más sencillo porque es igual al ejemplo anterior. Yo tengo la concentración en molaridad. Recordemos que 0,25 m grande es 0,25 mol de ¿quién? Del ácido clorhídrico en un litro de solución o en 1000 mililitros, como lo quieran llamar. Entonces yo me pregunto, ¿puse un litro de solución? No, puse 50. Entonces digo, bueno, 50 mililitros de la solución, necesito saber cuántos moles hay, sabiendo que en 1000 mililitros tengo 0,25 moles de ácido clorhídrico. Entonces hago la cuenta, 50 por 0,25 dividido 1000 y me da 0,0125 moles de ácido clorhídrico. Una vez que yo tengo la relación en moles, lo que voy a hacer es comparar, como veníamos haciendo en el ejercicio anterior, la cantidad para saber si hay uno que está de más. Lo más probable es que sí, por eso el ejercicio me tira esa data. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Me voy a traer la reacción química para acá para anotar lo mismo que habíamos anotado antes. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es anotar la cantidad de moléculas o de moles que yo tengo. Tengo 0,0125 moles de este más 0,0694 moles del sulfito. Entonces, acá no puedo decir yo, como en el ejemplo anterior, que lo tengo por aquí,
como la reacción era 1 a 1, yo podía ver claramente de que, bueno, si tengo uno de este, pongo uno del otro. Ya está. Como tenía menos del nitrato de plata, entonces, y son números distintos, ya está. Pero acá no es tan así, porque fíjense que yo por cada 2 moles de ácido clorhídrico necesito 1 de sulfito. Entonces ahí ya la relación cambia y no lo puedo ver tan directo con simplemente mirar los números, porque aunque este sea más grande, quizás no le alcance con la relación que tiene el ácido de ver la cantidad que necesita. Entonces lo que tengo que hacer es hacer otra regla de 3 u otra fracción u otra conversión para ver la cantidad de moles que reaccionarían realmente. Esto lo puedo hacer con cualquiera de los dos reactivos. Probemos, lo vamos a hacer con los dos, pero ustedes pueden hacerlo simplemente con uno porque la idea es la misma. Yo tomo uno de ellos, por ejemplo, arranquemos con el ácido clorhídrico y digo, bueno, yo tengo esa cantidad de moles, 0,0125 moles, ¿no? Quiero saber cuántos moles yo necesitaría del sulfito para que esta cantidad de moles que yo puse realmente reaccione completamente, o sea, que no sobre ni uno de más ni me quede de menos. Entonces, ¿cómo lo hago? Con la reacción química. La reacción química me dice que esto tendría que reaccionar 2 moles de ácido clorhídrico por cada 1 mol del sulfito. Entonces, hago la cuenta. Esto sería 0,0125 dividido 2, que me da 6,25 por 10 a la menos 3 moles. Es decir, estos moles son los que yo necesito. Teóricamente, fíjense esta palabra, ¿para qué? Para que reaccione completamente los 0,0125 moles de ácido clorhídrico que yo puse a reaccionar. Lo que yo hago con este valor ahora es compararlo con el valor que yo realmente puse, porque fíjense esta palabra, esto es teórico, es lo que yo necesito o necesitaría. ¿Cuánto puse en realidad? Fíjense lo que puse. Puse 0,06, o sea, esto es 6 por 10 a la menos 2. Y yo necesitaba 6 por 10 a la menos 3. ¿Qué significa eso? Que como yo puse de más, porque 6 por 10 a la menos 2 es más grande que 6 por 10 a la menos 3, esto significa que puse de más. ¿A quién puse de más? Al sulfito. Entonces el sulfito va a ser mi reactivo en exceso. De la misma manera lo podemos pensar para el sulfito. Tomo ahora el sulfito de ejemplo y digo, bueno, para el sulfito podemos decir que yo tengo 0,0694 moles de ese sulfito y quiero saber cuántos moles de ácido clorhídrico yo necesitaría para que reaccione completamente esta cantidad que yo puse. Entonces miro la reacción química, es lo mismo. 2 moles de ácido clorhídrico se tienen que reaccionar con 1 mol de sulfito. Entonces, ¿cuántos moles de ácido clorhídrico necesito? Multiplico 0,094 por 2 y me da 0,139 moles de ácido. Otra vez me hago la pregunta, digo, bueno, esto es lo que yo necesito en teoría para completar toda la reacción y que no me sobre ninguno. ¿Cuánto puse? Me hago la pregunta. ¿Cuánto tengo? Esto es lo que necesito. ¿Cuánto tengo? Yo tengo 0, me fijo en la diapositiva anterior, 0,125. Fíjense la diferencia abismal. Nos faltó un montón. Acá hay un 0 delante y acá no tengo nada. Entonces eso significa que claramente, ¿quién es mi limitante? El ácido clorhídrico. ¿Sí? De las dos maneras llegamos a lo mismo. Llegamos a que el exceso es el sulfito de sodio y en este caso dijimos que el limitante es el ácido clorhídrico, pero es decir la misma cosa con dos palabras distintas. Entonces, como ya descubrí quién es mi limitante, voy a trabajar con el ácido clorhídrico como mi limitante. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente trabajar ahora con el limitante una vez que encontramos quién es. Así que los datos del sulfito de sodio ya no me interesan, no me importa la cantidad de sulfito que puse porque ya sé que es mi reactivo en exceso. Por lo tanto, cuando a mí me pide la cantidad de litros de dióxido de azufre que se generaron, voy a trabajar ahora entre mi limitante que saqué, que es el ácido clorhídrico, y el producto que me interesa, que es el
dióxido de azufre. No me interesa ni el cloruro, ni ni el agua, ¿sí? Me quedo con esos dos reactivos, reactivo y producto, perdón, simplemente. Entonces, bien, para esta parte lo que vamos a hacer ahora es, primero recordar qué es CNPT. CNPT es una condición de los gases, que es la condición normal de presión y temperatura, donde la presión es 1 atmósfera y la temperatura 0 grados. No nos interesa mucho, lo que nos importa es saber que en estas condiciones un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22,4 litros. Y es la conversión que vamos a utilizar para pasar la cantidad de dióxido de azufre que se genera a volumen, ¿sí? Básicamente, ¿qué tenemos que encontrar? Los moles de gas. ¿A partir de quién? Del limitante. ¿Quién es el limitante que sacamos en esta reacción? El ácido clorhídrico. Entonces, me fijo en mi reacción química. ¿Qué me dice la reacción química? Que cada 2 moles de ácido clorhídrico, que es este de acá, se genera 1 mol de dióxido de azufre. Pero yo no puse 2 moles de ácido clorhídrico, yo puse muchos menos. Yo puse 0,0125. Entonces, ¿cuántos moles de dióxido de azufre se van a generar? ¿Sí? Esa sería la pregunta y el planteo que tenemos que hacer, tanto en regla de 3 como en factores. Entonces, si yo tengo 0,0125 moles de ácido clorhídrico y sé que se necesitan 2 moles de ácido clorhídrico para generar 1 mol de dióxido de azufre, ¿cuántos moles entonces de dióxido de azufre se generarían? Fíjense que se me cancelan los moles de ácido y la fracción, como siempre les decía, va a ser mi reacción química. Si yo lo planteo en regla de 3, la reacción química va como primera línea, o sea que digo 2 moles de ácido clorhídrico reaccionan para generar, o acá puedo poner la palabra, generan 1 mol de dióxido de azufre. Los 0,0125 moles que yo puse a reaccionar, ¿cuántos van a generar? Acá es lo experimental, ¿sí? Entonces hago la misma cuenta. 0,0125 dividido 2 me da 6,25 por 10 a la menos 3 moles de ¿quién? De dióxido de azufre. Una vez que encontré la cantidad de moles, mi ejercicio no termina ahí porque a mí me pide el volumen. Entonces esto lo paso a litros. ¿Cómo lo paso a litros? Con la equivalencia que tenemos acá arriba, ¿sí? El factor de conversión diciendo, bueno, yo tengo 6,25 por 10 a la menos 3 moles del dióxido de azufre. ¿Cuánto volumen va a ser si yo sé que cada 1 mol de dióxido de azufre se ocupan 22,4 litros? En regla de 3 es la misma historia. 1 mol de dióxido de azufre son 22,4 litros o ocupan. Pero yo no tengo 1 mol, tengo mucho menos. 6,25 por 10 a la menos 3 X. ¿Sí? Entonces hago 6,25 por 22,4 me da 0,14 litros y acá también 0,14 litros. Y ahí sí, esta es la respuesta final a la que yo tengo que llegar y terminó el ejercicio. Así que con esto más o menos estarían un poco más orientados a calcular cosas de estequiometría. Si quieren, para ejercicio extra para ustedes, pueden calcular cuántos moles entonces quedan de sulfito, sin reaccionar, sabiendo que nosotros necesitábamos teóricamente estos 6,25, estos son los que van a reaccionar y estos son los totales que puse, siguiendo la fórmula que habíamos visto antes de que los moles en exceso van a ser los iniciales menos los que reaccionan.